Queridos hermanos, en esta segunda semana del tiempo ordinario, con las lecturas que venimos escuchando desde el bautismo del Señor a lo largo de toda la primera semana, Jesucristo comienza a dar respuesta a dos preguntas. En realidad, la pregunta más importante que todos llevamos en el corazón cuando le miramos a Jesucristo, la pregunta es: Jesús, ¿quién eres tú? Toda nuestra vida es un deseo continuo de conocer a Cristo, que se quiere dar a conocer a nosotros, para que conociéndole le amemos con todas las fuerzas de nuestro corazón y amándole nos pongamos a su servicio, al servicio de su honor y de su gloria y para el bien de los hombres, nuestros hermanos. Y Jesús tiene mucho más deseo de responder a esa pregunta, ¿quién eres tú?, que nosotros de hacerla, porque Él está deseando que nosotros le conozcamos, que experimentemos su amor y le amemos, amarle y dejarnos amar por Él. Y hoy la palabra nos habla en la primera lectura, en la carta de los Hebreos, de una imagen preciosa de quién es Jesucristo. Él es el sacerdote de la nueva alianza. Quedan abolidos, quedan terminados, desaparece el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y comienza un nuevo sacerdocio. De hecho, ya no habrá muchos sacerdotes, sino un solo sacerdote. Él empieza a ser sacerdote en el momento mismo de la encarnación. En la medida en que Él adquiere como persona divina un cuerpo y un alma de hombre, una perfecta naturaleza humana, Él en el vientre de su madre, en el momento de la anunciación y la encarnación, Jesús es sacerdote eterno. Este sacerdocio, Jesús lo va a vivir plenamente en la Pascua, cuando Él se entregue al Padre por la redención del mundo. Y quedan abolidos no solo los sacerdotes del Antiguo Testamento, como lo era Zacarías, sino quedan abolidos todos los sacrificios. Ya no hay que traer chivos, ni gallinas, ni palomas, lo que la gente en aquel tiempo llevaba al templo para ofrecer sacrificios. Eso ha terminado. Hay un solo sacrificio de la nueva alianza, que es el Cordero de Dios. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista señala a Jesús y dice: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo»? ¿Recuerdan en la Santa Misa, cuando el sacerdote levanta la Sagrada Hostia, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor»? Un solo sacerdote, una sola víctima, un solo sacrificio. En el Evangelio, Jesús no se llama a sí mismo sacerdote. Es más, en todos los evangelios, miren que Jesús dice tantas veces: yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el agua, yo soy la vida, soy la resurrección. ¿Cuántas veces Jesús dice con tantas imágenes tan bonitas quién es Él? Nunca, jamás dice: yo soy sacerdote. ¿Por qué no lo dice? Porque Él no quería que le confundieran con los sacerdotes de su tiempo. Descubrirán ustedes que yo soy sacerdote después de mi sacrificio, de la resurrección. Y ustedes pueden pensar: ¿y entonces para qué tenemos los padres en la iglesia? Bueno, cuando ustedes se confiesan, ¿se acuerdan lo que le dice el sacerdote cuando se confiesan? Les dice: yo te absuelvo, pero el que te perdona, ese yo, no es Christopher, no es Francisco, no es Miguel, no es Antonio, no.
te perdona Jesucristo, que es el único sacerdote. Ustedes han bautizado a sus hijos, han sido padrinos, y ustedes han escuchado cuando el sacerdote dice, yo te bautizo, pero no es Juan o Antonio o Pepe el que te bautiza, es Cristo. Cristo perdona, Cristo bautiza. Cuando el sacerdote, en el momento cumbre de la misa, toma un pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es el cuerpo de Christopher o es el cuerpo de Cristo? Entonces, si es mí, ese mí no lo está diciendo la persona que actúa en su nombre, sino lo dice el mismo Jesucristo. Es Cristo el que habla en la persona del sacerdote, es Cristo el que absuelve en la persona del sacerdote, es Cristo el que bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y así las demás acciones sacerdotales de Cristo, que las hace en la persona de su ministro. Pero recuerden, en la Iglesia Católica, un solo sacerdote y un solo sacrificio, que es Cristo. Antiguamente tenían que sacrificar vacas y gallinas y chivos y guajolotes. Cuando llega Jesús, todo eso se termina, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio Jesús no dice soy sacerdote, dice otra imagen muy bonita. Dice yo soy el esposo. Dos imágenes preciosas. En realidad las 4 imágenes más importantes son Cristo cabeza, Cristo sacerdote, Cristo esposo, Cristo pastor. Entonces, yo soy el esposo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y los discípulos de Juan Bautista sí? Ya se llevarán al esposo, dice, cuando él muera, resucite y ascienda al cielo. Y así le esperaremos. Y por último dice, ¿cómo hay que esperarle? No con el corazón sucio, no con un corazón arrugado y envejecido por el pecado. Le esperamos con un corazón listo, preparado para recibir el vino nuevo de la alianza. Fíjense qué curioso que en el segundo domingo que hemos celebrado, ayer, tenemos la celebración de la liturgia dominical con la imagen de las bodas de Caná. No tienen vino. El vino es el símbolo, el signo de la alianza. Tan signo es que se convertirá en su propia sangre, como se convierte aquí. El vino es símbolo de fiesta, de encuentro, de amistad, de alianza esponsal. Entonces, Cristo sacerdote y Cristo esposo. Cristo sacerdote que glorifica al Padre y Él se ofrece como víctima. Se ofrece como víctima por los pecados de los hombres. Cristo esposo de una comunidad mesiánica, de una nueva comunidad que es la Iglesia. Cristo esposo. Y nosotros por el bautismo, miembros de Cristo, que es de la esposa, que es la Iglesia. Queridos hermanos, ante esta maravilla que es nuestra fe católica, piensen lo que estamos celebrando. Y por último, para que ustedes piensen, a ver, míreme para acá, don Toño. ¿Qué se imaginan que yo ahora, que voy a empezar el ofertorio, ¿no? ¿Se acuerdan que ahora vamos a traer el pan y el vino? No, siéntese. Que ahora vamos a traer aquí al altar el pan y el vino, ¿verdad? ¿Qué te parece si en vez de pan y vino traigo un guajolote? ¿Quieres que pongamos un guajolote aquí? No. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio. Fíjense qué cosa tan bonita. Antiguamente
¿qué se ponía en el altar? Los chivos, así lo hacía la gente en tiempos de Jesús. Las palomas. El que tenía mucho dinero llevaba una vaca. Dice el Evangelio que como los padres de Jesús eran pobres, recuerden cuando fueron a presentar al niño al templo, presentaron 2 pichones, 2 pajaritos, porque no tenían dinero para comprar más. Pero nosotros en el altar ya no ponemos nada de eso. ¿A quién ponemos? A Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense qué bonita es la fe católica. Y cómo podemos ir entendiendo como una catequesis cómo nuestra fe se ha transformado. Muchos sacerdotes antes, ahora un solo sacerdote, que es Cristo. Muchos animalitos y muchos sacrificios, un solo Cordero que quita el pecado del mundo. Y la otra imagen, Cristo esposo, que es el que va a entregar la vida por su esposa, que es la Iglesia. Cristo esposo, Cristo pastor, Cristo cordero, Cristo cabeza, Cristo sacerdote, nos ayuda a entender la belleza de nuestra fe.